esta entrevista, esta charla. Pues no todas son aquí de la ciudad. Entonces sí nos gustaría que nos fueran platicando un poquito de quiénes son ustedes. Bueno, mi nombre es María Andrea Rubalcaba Rodríguez, misionera catequista de los pobres, y yo nací en un pueblo que se llama Chachihuites, Zacatecas. Okay. Sí, soy de allá, soy la mayor de 12 hermanos. Todavía estamos solo los 12 y mi mamá vive todavía, tiene 93 años, pero ellos residen en Torreón, allá en Coahuila. Y bueno, yo estoy aquí. Muchas gracias. Bueno, yo soy de un ejido de Doctor Arroyo Nuño, soy de San Juan del Palmar, ahí están todavía mis papás y algunos de mis hermanos, no todos, pero ahí y de ahí salí yo para acá, para San Vicente. Muy bien, y bueno, ¿cómo es que llegan y descubren ustedes su vocación? Porque bueno, primero, ¿cuántos años tienen ya de religiosas? Bueno, yo hace 41 años que ingresé. 41 años. Sí, tengo 41 años en la congregación y bueno, cuento cuando ingresé en el 1980, pero como son 3 años de formación, cuento de consagración, cuento 38. Muchísimo, Tonari. ¿Y ustedes? Yo tengo 31, creo. 31 años en la congregación. Ajá, 31. Pues muy similar, van ahí unos añitos de diferencia. Sí. Y cuéntenme cómo es que descubren su vocación ustedes, porque pues eso también es muy importante el saber cómo es que fueron llamadas por Dios estos años. Bueno, mira, algunas veces me han preguntado que si desde niña yo quería ser religiosa, misionera. Pues no, yo, a mí, el Señor Jesús me cambió el proyecto. Yo tenía otro proyecto, ¿verdad? Entonces yo tenía proyecto de casarme, de tener mis hijos, o sea, como hace uno sus ilusiones, ¿verdad? Así me gustaban las fiestas, tuve novios y ese era mi proyecto. Nada más que pues como que ya ahora a distancia vamos viendo, o voy viendo y voy descubriendo cómo Dios tenía este proyecto para mí y como que me tuvo paciencia, ¿verdad? Me tuvo paciencia y realmente yo descubrí mi vocación cuando conocí a unos sacerdotes misioneros. Okay. Pero para esto yo ya tenía 28 años. Ajá. Tenía 28 años y ingresé a un grupo juvenil. Y fue una experiencia muy bonita. Ya tenía 5 años en el grupo juvenil y con la formación que nos daba el padre David, así se llamaba, él era para los jóvenes, ¿verdad? Entonces él como que nos inyectó mucho entusiasmo por el evangelio, por conocer a Jesús, por la vida cristiana y nos motivó muchísimo y ahí fue donde yo como un clic, ¿verdad? Así, yo puedo ser misionera, pues no sabía realmente qué, porque yo no conocía a las hermanas, nunca las conocí, hasta que ingresé yo las fui a conocer. Ajá. Entonces, pero los misioneros claretianos, hay una comunidad en Torreón, ellos iban a la casa y de allí se hicieron como amigos de la familia, ¿verdad? De mi mamá sobre todo, y ellos iban a los ejidos y entonces yo llegué a pensar, si yo fuera hombre, me hacía como ellos, ¿verdad? Y entonces yo empecé el apostolado, empecé a ser catequista, en fin, así, y yo como que me empecé a enamorar del apostolado primero, ¿verdad? Sí, primero. Y ya fui con el padre David, y me dice, pues ya, yo conozco unas misioneras ahí en Monterrey, y se me hace que ya quedas bien. Bueno, pues así fui, pero fue un proceso realmente largo, hasta descubrir que
qué voy a hacer en la vida, cómo quiero vivir, de qué manera voy a vivir pues mi vida. Así fue. Qué hermoso, porque, y ahorita mencioné eso muy importante, que a varios jóvenes les pasa por la mente, y ahorita yo creo que a veces ya no tanto, ¿qué voy a hacer de la vida? Ajá, sí, ¿Qué sí. voy a hacer? O sea, es algo importante, Sí. porque a veces vivimos por vivir sin saber qué más, Ajá, ¿qué sigue, verdad? qué sigue. O a dónde voy, Así es. o de dónde vengo, o qué voy a hacer con esto que tengo, pues. Claro. Sí. Qué hermoso. ¿Y usted, hermana? Bueno, pues yo como compartía que era bueno, mis papás, ahí nací en un ejido, y pues es un ejido, pues es un ranchito, ¿verdad? Allá lejos de ciudades y todo eso, y realmente yo no pensé ni ser religiosa, ni nada por el estilo, aparte mi mamá era, ahorita no, pero era una mujer que decía que quería que todas sus hijas vivieran alrededor de ella, cerca de ella, ¿no? O sea, somos 7 mujeres. Entonces, en esa parte. Pero yo creo que hay algo que yo sí puedo distinguir en mí, era que interiormente era una persona muy inquieta, una persona que me soñaba, no voy a decir, que no me soñara casada, no, pero interiormente había algo que a mí que me hacía como que soñar, por ejemplo, de estudiar, por ejemplo, de saber algo más de la vida, aunque pues en ese tiempo en el pueblo no se conocía tanto de qué había más allá del ejido, ¿no? Pero pero ya cuando tenía como 12 años, yo creo, sí, o algo así, en mi pueblo se dio un tiempo de mucha violencia, familias que tuvieron muchos problemas y muertes de familias muy cercanas. Y entonces yo eso sí me acuerdo, que yo desde chiquita era una niña de mucha oración. Yo hacía mucha oración con la naturaleza. Sí, mis papás son de oración, entonces ellos nos enseñaron y bueno, a mí me gustaba y y yo me recuerdo orando por el pueblo y diciendo, y no se me olvida que un día yo le decía al Señor que si hubiera personas que se consagraran y que llegaran a este lugar, a evangelizarnos, bueno, a hablar de Dios, que yo me haría una de ellas. Y al mes llegaron las hermanas, las misioneras catequistas de los pobres, a la que hoy pertenezco, llegaron a mi pueblo y estuvieron con nosotros un año, nos evangelizaron y creo que eso ayudó mucho para el cambio del pueblo y de ahí yo ya empecé a ver que sí hay otro mundo diferente, que no solamente es el matrimonio, aunque es sueño no, yo creo que toda mujer, sí, ¿no? ¿Qué es lo que conoces? Como diría mi mamá hoy, pues cómo querías que te apoyara si no conocía esa vida, ¿verdad? Sí. Para mí era desconocida y con mucho miedo de que fueras a sufrir, me decía. Entonces, o de cómo apoyarte. Entonces, en esta parte, y sí, así fue como conocí a las hermanas y después ellas me invitaron a trabajar al convento. Trabajé 9 años con ellas y en esos 9 años fue un proceso de ir descubriendo, entonces sí, mi vocación. Entonces ir descubriendo si era mi vocación y aparte pues también estudiando, yo no había podido estudiar en el pueblo lo que necesitaba y entonces me puse a estudiar y eso me llevó así como que trabajé 9 años con ellas y ya después ingresé con ellas en todo mi proceso, ¿sí? Pero sí es un camino de discernimiento, de búsqueda de todo esto, pero sí, ahí fue como me llegué a hacer. Claro, y ahorita hablaban de la familia y la visión que ustedes tenían. ¿Cómo tomaron su familia la noticia de que les decían me voy al convento, me voy a ser religiosa? ¿Cuál fue la primera respuesta que les dieron? Bueno, cuando yo hice, porque pues yo duré trabajando fuera de mi casa, yo duré 15 años trabajando, yo también era muy inquieta, ¿verdad? Porque yo tenía una prima, hermana, y ella teníamos como 12 o 13 años. Entonces ella platicábamos, porque nos queremos mucho todavía, como si fuéramos hermanas, y ella me decía, oye, ¿qué vas a hacer cuando tengas 15 años? Yo le decía, voy a trabajar y voy a viajar y me voy a pasear mucho.
así, ¿y tú? No, dice, yo voy a tener novio, me voy a casar. Bueno, entonces como que mi visión tampoco era como casar, aunque sí, mi mamá me preparó para que me casara, hacer el quehacer, el trabajo, todo lo que se tenía, lo de una ama de casa. Y y mi papá también decía, no estudien al fin y al cabo que para que se casen las mujeres. Y yo pensaba para mí, para adentro. ¿Y quién le dice a mi papá que yo me voy a casar tan pronto? Y me fui a los 16 años, yo salí de mi casa a trabajar porque yo quería trabajar. Y a mí no me daba miedo salir del pueblo, chiquito se me hacía el pueblo. Entonces yo me fui a Durango y cuando pude, yo tuve una beca, me consiguieron una beca en un colegio para estudiar secundaria, que era muy importante y fue buenísima, ¿verdad? Entonces era una experiencia diferente. Entrar a la secundaria, a mí se me abrió el panorama del mundo, así. Y entonces yo ya empecé a ser selectiva con los muchachos, porque yo quería que también ellos estudiaran y trabajaran como yo. Sí. Y en ese ser así como más selectiva, pues hoy veo, ¿verdad? Que no era mi vocación, sino no me hubiera importado que no estudiaran o que no esto, aquello. Y después yo me traje a toda la familia a Torreón, mi papá, mi mamá y mis hermanos pequeños. Entonces cuando ya estaba yo en el grupo juvenil, porque empecé a ser catequista por mi mamá, porque mis hermanitos chicos no habían hecho la primera comunión 4 porque ahí en el ejido no había quien enseñara. Y mi mamá, cada vez que yo llegaba el domingo de trabajar, me decía así, yo la recuerdo y nos reímos ahora porque decía, si yo supiera leer bien, yo le enseñaba a mis hijos el catecismo como ahora, pero las que saben se hacen. Mira, no, hasta que le dije, para que mi mamá ya no esté aburriendo, voy a comprar los catecismos. Así empecé a catequesis con mis 4 hermanos. Después ya eran 11 con los vecinitos y todo. Y ya después, cuando ya le avisé yo a mi mamá, porque yo no le podía decir a mi papá me quiso mucho, ¿no? Era la niña de sus ojos. Entonces, yo, ¿cómo le voy a decir a mi papá? Yo estaba planchando, me acuerdo, mi ropa, y no le había dicho a mi mamá que iba a ir ya al otro día me iba a ir a Monterrey a conocer a las hermanas. Y yo, mamá, es que fíjese, mamá, yo planchando, mamá, es que mañana voy a ir a Monterrey. ¿Qué vas a hacer a Monterrey, hija, si no conoces? Mamá, es que voy a conocer a unas madres que están allá en un convento porque a lo mejor me voy a ir de misionera. Mamá, pero se le dice a mi papá. Sí. Entonces, no, pues ellos felices, ¿verdad? Y mis hermanos, mi mamá lloraba, ¿verdad? Lloraba ya cuando andaba yéndome. Y mi hermano le dijo a uno de mis hermanos, mamá, ¿para qué llora? Esta siempre anda en la calle. Y con ese genio que tiene, ¿usted cree que la van a aguantar en el convento? Ni llore, señora. No, pero mi mamá se puso muy contenta. Mi papá también. Mi mamá me dijo, sí, ya sabía que te ibas a ir, ya de que andabas ahí con los padres, para arriba y para abajo, y que con los muchachos. Entonces, para mi mamá fue algo así como una bendición de Dios. Y mi papá también, aunque creo que mi papá lo sintió más que mi mamá. Mi papá lo sintió mucho más que mi mamá, pero no me dijo nunca nada, que no. Hubo el apoyo total. Total, al 100, así. Así es. Muy bonito. ¿Y hermana? No, en mi caso mi mamá no quería. Mi mamá se resistió bastante, hizo muchas cosas para desistir, ¿verdad? Que yo desistiera de ingresar a la congregación y todavía como unos 2 años ella tenía la esperanza de que yo regresara, que yo me saliera. Y mi papá no, mi papá él sí me apoyó. Desde que le dije, él me dijo que estaba de acuerdo, que él le parecía bien. Él decía que él, cuando hacía oración, decía que le decía al Señor que si quería que todos sus hijos se consagraran, y lo dice, a fin que, pero ya ahorita que lo veo no es tan cierto, dice, pero bueno, sí, no, o sea, sí, él sí me apoyó, o sea, mi papá sí me apoyó, mi mamá, ahorita me apoya, pero al principio no. Le costó trabajo. Sí, le costó muchísimo trabajo. Sí, ella decía que cómo se iba a
privar de tener nietos míos. Ay. Y yo le digo, tiene tantas hijas, somos 7. Y le decía, pero va a tener de todas las demás, no creo que las demás se metan al convento. No, y los tuyos, ay mamá, por favor. Bueno, pero ahora tiene otros nietos espirituales, ¿no? Les creció la familia. Exactamente. Oigan, ¿y por qué? Bueno, platíquenme primero, ¿cuál es el carisma de las catequistas misioneras de los pobres? Porque, bueno, bueno, si ustedes no saben, pero hoy el día lo van a saber, ellas son las hermanas responsables y que nos apoyan a todas las catequistas de nuestra diócesis. Son ellas y otras más que están en otras ocupaciones ahorita, por eso no están presentes. Pero ellas nos apoyan con formación para las catequistas, con los libros, y bueno, ellas están siempre buscando la manera en cómo las catequistas podamos seguir aprendiendo, ¿no? Pero pues ahora sí que, ¿cuál es en sí el carisma de ustedes? ¿Por qué ese nombre? Bueno, realmente no nos íbamos a llamar misioneras catequistas de los pobres. Uh-huh. Como fuimos fundadas en 1926, cuando estaba todo lo de la persecución religiosa, Uh-huh. nuestros fundadores, ¿verdad?, pensaron en un nombre así diferente: Víctimas Apostólicas Guadalupanas. Ok, nada que ver. ¿Verdad? Ajá, sí. Nada más que en Roma no aceptaron ese nombre. Ajá. Y entonces se tuvo que cambiar. Y por eso es que nos pusieron misioneras catequistas de los pobres. Ok. ¿Verdad? Esa es la, así, ¿verdad? De ser así. Y el carisma en sí es, ¿verdad?, que como misioneras, por el tiempo de la persecución y todo lo que hubo, lo que existía en ese tiempo, que ahora también, pero de otra manera, era ofrecernos como víctimas junto con Cristo, como una ofrenda agradable por el perdón de nuestros pecados propios y los del mundo entero. Es decir, o sea, la espiritualidad. Así. Seguimiento de Cristo. El seguimiento de Cristo. Seguirlo, pero como Cristo, víctima. Uh-huh. Para ofrecernos al Padre cada día en lo ordinario, en lo cotidiano, en las cosas sencillas de nuestra vida. Y es que podemos decir que el carisma tiene como dos cosas, ¿no? O sea, es la parte de la espiritualidad, que nosotros le llamamos el ser, es el seguimiento de Cristo víctima, y el hacer ya es la evangelización. Okay. Los más pobres y abandonados, así, o sea, así es todo nuestro carisma, el seguimiento de Cristo víctima en el ofrecimiento, lo que ya dice la hermana, pero ya en nuestro hacer es en la evangelización a los más pobres. Y es de esa forma como empiezan en la parte de la catequesis, en esta área de la evangelización. Sí, lo que pasa es que es un poquito, no solamente aquí estamos prestando ese servicio, pero tenemos otros servicios que no, sí, pero todo en línea de evangelización, ¿verdad? Entonces, el servicio a las parroquias, de acuerdo, hemos estado en parroquia, entonces de acuerdo a las necesidades que hay allí, y ya, bueno, hablando con los párrocos o con el obispo, queremos que vayan ahí, y muchas veces hemos estado pues en los grupos parroquiales, hay grupos de liturgia, formación en la liturgia, formación en la catequesis infantil o a las catequistas, formación diversa, porque diversas son las necesidades en las diócesis, ¿verdad? Por ejemplo, en Nuevo Laredo tenemos hermanas ahí. ¿Qué hacemos en Nuevo Laredo? Lo que a mí me tocó como experiencia en la Escuela de la Fe, formación de laicos. Entonces iban de diferentes grupos, ¿verdad? Sí, en general. Pero también el acompañamiento en la formación de los diáconos permanentes. Okay. Entonces nos dan así diferentes. Sí, porque en sí nuestra labor es la evangelización y la catequesis. O sea, la evangelización, y cuando hablamos ya de evangelización, pues ya hablamos de la formación. Sí. O sea, y ya la formación a los agentes en general, o la formación específica a catequistas como aquí, ¿verdad? Pero sí, en realidad es la formación y la catequesis en esa parte como
algo que decía el fundador, que cuando él era obispo, él decía que cuando él iba a las visitas pastorales, él lo que descubrió en la plática con las personas o en la confesión de las personas, que muchos de los pecados que se cometen son por ignorancia religiosa. Y entonces, por eso nos dedicamos a la evangelización. O sea, para que, dando las bases de nuestros dogmas en relación a la formación cristiana. La vida cristiana, sí. Como podríamos decir que a lo mejor es todo con lo que hoy la iglesia llama, o lo que está invitando, que es la iniciación cristiana, ¿no? Es que la evangelización básica. Okay. Ya sea a todos los agentes, pero hay lugares como este que ya te lo piden muy específico en la línea de catequesis, porque también nos hemos ido más bien especializando por ese lado, o sea, aunque estamos abiertos y podemos estar en todos los lugares, pues sí, hemos dado un poquito más prioridad a esta parte de la catequesis, de las catequistas, porque son también agentes de evangelización, ¿no? Entonces el hecho de ser agente de evangelización, pues que tengas unas bases cristianas un poquito más sólidas. Sí, y sí hay otras áreas, ¿verdad? Las hermanas que trabajan, por ejemplo, en Estados Unidos, también es formación de agentes, pero tienen contacto con los hispanos, mucho, con los migrantes, ¿verdad? Con los migrantes, y también se ha estado con los indígenas, ¿verdad? Muchas hermanas pues han estado con ellos y han tenido experiencias y nos platican. Y bueno, yo creo que también el Señor Jesús va marcando como esto por aquí. Yo siempre he estado en formación de catequistas. En Texcoco he estado mucho tiempo en el equipo y todo un caminar muy bonito. Y pues estoy hablando de más de 50 años de presencia y de muchas hermanas que pasaron por ahí, y en un momento determinado pues, ya se especificó, y fue un proceso muy bonito. Lo mismo en Celaya, a mí me tocó estar en Celaya, me llevan, y cuando platican de los hispanos, o cuando platican sobre todo los indígenas, ay, yo quisiera ir con los indígenas, no me ha tocado, ¿verdad? Entonces sí, también estamos abiertas a que podemos también realizar la evangelización en los grupos juveniles, por ejemplo. También, es una belleza los grupos juveniles. ¿Sí? Los adolescentes. Entonces, pues eso es lo que realizamos. Y también con la mirada dentro de esta ocasión de nosotras, o este carisma, de que en algún momento determinado no vamos a salir. Por edad, por enfermedad, por lo que sea, que te quedas en casa, ¿no? Bueno, María Angelina, que fue también nuestra fundadora, junto con Monseñor Herrera y Piña, que fue el quinto obispo de Monterrey, y ella era salesiana, María Angelina era salesiana. Entonces ellos quisieron fundar una congregación que, como ella era maestra, entonces que estuviéramos con la gente, y con la gente pobre, como nos dice nuestro padre fundador. Él en sus escritos, pues, haz de cuenta que dice, es que los veo como ovejas sin pastor, abandonados, los sacerdotes no pueden llegar, y ese fue el objetivo de ellos, ir a donde los sacerdotes no pueden llegar. Entonces, es algo que Madre Angelina, mucho de su espiritualidad, ¿verdad? Ella nos legó, ¿verdad? El amor en la Eucaristía, la adoración al Santísimo Sacramento, y otra cosa que a mí me encanta, ¿verdad? La alegría, el jugar en comunidad, las convivencias, el hacer convivencias con la gente, con las catequistas en este caso. Entonces yo creo que ella quería, dice, un nido de almas donde Jesús pueda descansar, donde pueda estar a gusto, ¿verdad? Bueno, en su lenguaje, ¿verdad? Y creo que también eso nos mantiene fuertes en nuestra vocación, ¿verdad? Esta espiritualidad que ellos nos legaron, ¿verdad? Así es. Y esta congregación,
la casa madre está en Monterrey, por lo que entiendo. Sí, ¿Sí? allá. Ustedes todas llegan ahí a Monterrey y de ahí ya les dicen a qué lugar tienen que ir. Sí, Así regular, es el y ahí proceso. están las hermanas mayores en este caso, pero también ahí está la formación inicial, también ahí está. Bueno, pues es la casa, lo que nosotros llamamos la casa Nosotros madre. decimos casa madre. Casa Porque madre. Sí. mucho. Sí, porque pues ahí es, o sea, es donde fuimos fundadas. Fuimos fundadas en Monterrey y ahí está nuestra casa madre, la casa general. Que es la casa general. Es la casa general. Y bueno, a mí me surgía una duda porque bueno, conocemos a las religiosas y por lo regular traen velo. Ustedes porque es bueno dentro de sus características de su congregación, yo creo que nada más les he visto con velo como 2 veces. Pero no sé por qué razón es esa parte, ¿no? ¿Nos podrían compartir por qué? En el hecho de ser misioneras y que en nuestros orígenes andaban las hermanas en los ejidos, en los pueblos, allá a caballo, a burro, como podía, o caminando, ¿no? A mí me tocó un poco, pero también ha cambiado la situación en México, claro. ¿no? Ya es más inseguro. No, sino que la mayoría de la gente ya está en las ciudades, ya hay poca gente fuera de las ciudades, ¿no? Las grandes ciudades, bueno, pero ya más en la urbana. Y entonces, pero a raíz de eso, el uniforme es nuestro vestido diario en relación a que es práctico, en que no es tan bromoso, porque los primeros años las hermanas sí trajeron su hábito. Ajá. Y podemos ver en sus fotos, o sea, ellas sí usaron un hábito, pero después hubo una renovación y en la renovación ya se optó porque sea nuestro vestido uniforme, le llamamos uniforme, ¿verdad? Nuestro vestido así cotidiano, pero tenemos nuestro hábito que yo creo que es el que nos has visto. Sí. Nosotros no nos ponemos el velo si no es con el hábito, excepto las de Estados Unidos, ellas sí usan el velo por la situación de la iglesia allá, ¿no? O sea, es un signo, pero traen el velo así, que traigan su trajecito, pero ya las de México más bien lo usamos con el hábito, y que ha sido casi una costumbre en la congregación desde que se quedó, que era el ordinario, y el hábito es para momentos especiales. Cuando hay algún evento solemne sí, o algo así. Sí, las festividades propias de nosotras, o por ejemplo en Navidad. Ah, ok, en Navidad. Diciembre, el 12 de diciembre, es cuando renovamos votos, aunque ya somos de votos perpetuos, pero cada año para celebrar también la fundación y el aniversario renovamos votos. Okay. Entonces también nos ponemos el hábito, ¿verdad? También. Sí. ¿Ustedes tienen la parte de los votos transitorios o perpetuos? Bueno, sí. ¿Nada más? Sí. No, sí tenemos los transitorios, sí. O sea, parte de nuestro proceso, pero la renovación de la que ya hablas más bien de que es como un signo cuando celebramos nuestra fundación. El día que es el 21 de abril, nosotros celebramos nuestra fundación y tenemos como ese signo de que todas seamos profesas, seamos devotos temporales, que le llamamos, renovando nuestros votos como un signo de renovar nuestra vocación, de volver a... Como una nueva cita con el novio. ¡Ay, que te lo encuentras otra vez! ¡Ay, sí, aquí estoy! Entonces, esa parte. Sí. ¿Y cuántas casas tienen ustedes allá aquí? Bueno, mencionan Estados Unidos, pero ¿en qué otros lugares de la República se encuentran? Tenemos en Durango, en Tula, en Celaya, en Nuevo Laredo, en Monterrey, ¿cómo se llama? En Nuevo León hay varias. Hay varias. ¿Hay varias? Sí, en Nuevo León sí, hay varias. Como tres o cuatro. Sí, ahí sí hay varias en Monterrey y en Estados Unidos. Entonces, y se han hecho experiencias también. Y volviendo a lo del hábito, es que a partir del Concilio Vaticano II, cuando tú todavía no nacías, en 1965, se dio esta renovación también de la vida consagrada. Okay. Entonces, entre las cosas que pues ya no iban como con los tiempos, fue también de que muchas hermanas que también traen vestido largo y todas así tapaditas, también muchas hermanas con su cofia, con su velo y su vestido largo, su escapulario largo.
Entonces se vio pues que era saludable, ¿verdad? También, tanto para las personas como para nosotras, hacer también renovación del hábito y del vestido, pues. Un vestido sencillo, ¿verdad? Sencillo, pero a la vez práctico para estar ya entre la gente, como decía Sor, ¿verdad? Siempre, a mí todavía me tocó andar en ranchitos, ¿verdad? Sí, en los ranchos, en las comunidades, sobre todo en Celaya, fue donde más me ha tocado. Y pues ciertamente que andar allá en el carretón o en el de revilas, el camión de revilas y toda la tierra y todo aquello, y a veces sin agua, entonces más bien fue por cuestión práctica, y ahora pues aquí, ya en estos tiempos igual. ¿Cuál ha sido, ya ambas al inicio de esta charla decían que tenían 41, 38 años, ya No, está? 31. 31, a mí ya le estoy dando de más. Sí, sí. 31 años. Que ¿Cuál ha sido la experiencia que más les ha dejado marcadas en todos estos años como religiosas? Porque pues yo creo han estado en diferentes lados, sí. Y han vivido distintas experiencias, ¿no? Pero yo creo que hay una que se acuerdan y que dicen, es que esto me acuerdo que me pasó y que me dijo. ¿Hay alguna que nos puedan compartir? Fíjate que a mí me han preguntado, sí, a mí me hacen esa pregunta, las catequistas, sobre todo las catequistas. Somos bien curiosos. Sí, y entonces, pero me hacen la pregunta así, oye, ¿usted en qué lugar es donde ha sido más feliz? Así me han dicho. Y les digo, es que la gente es la que hace bonitos los lugares. Entonces, para mí, cada lugar tiene lo suyo, ¿verdad? Sí. Y sobre todo porque se va cumpliendo lo que Jesús nos promete, ¿verdad? Es el único que cumple las promesas. Y se tendrán el 100 por 1, y bueno, sí, me ha dado el 1000. Sobre todo con las personas, ¿verdad? Con las personas que de cada lugar como que se van quedando ciertas personas, ya como si fueran, como que son parte, en mi caso, de mi familia. Y de veras que los llega uno a querer tanto que dices, pues, ¿qué pasó aquí si ni siquiera sabía que existían, ¿verdad? Pero yo no he estado en muchos lugares, ¿verdad? He estado solamente en Celaya 3 veces, en 8 años, sumando 8 años, en Texcoco igual, 9 o 10 años, sumando. En Tampico estuve 6 años, y en Tula 1 y en Nuevo Laredo 2. Pero creo que así que yo diga, me sentía, la experiencia en Tampico fue muy bonita. Fue muy bonita, a lo mejor porque la gente, no había tanta violencia en ese tiempo, entonces la gente es muy abierta en los pueblos, muy abierta. Y su casa, trabajadores, el equipo, los equipos en pastoral vocacional y también en catequesis y en la parroquia, entonces son tan abiertos que de verdad le dan a uno como mucha confianza, y al mismo tiempo, cuando trabajamos en equipos, en evaluaciones y todo esto, ellos te dicen con toda franqueza, o al menos a mí, no, madre, es que esto no es así, Sor, es que usted lo está haciendo así, y le vamos a hacerle mejor así, o sea, pero te lo dicen así. De frente. De frente, ¿verdad? Entonces, eso hace mucho clic, ¿verdad? Con las personas, y a mí me gustó mucho la experiencia, y pues los quiero mucho. En el Face tengo gente de Tampico, de Nuevo Laredo también, porque también es el norte, ¿verdad? Por allá, el noroeste. Pero eso no quita que, por ejemplo, aquí, yo les digo, México es aquí, este es el México, porque el norte tiene mucha ya influencia norteamericana en actitudes y muchas cosas también, o el noroeste, pero yo creo que me quedo con Tampico. Con Tampico está su corazón. No, también aquí, en todos lados. En todos lados, siempre nos ha ido muy bien. Antes de que nos comparta, hay un comentario. Hay una pregunta. Muchas gracias por compartir, de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores.
¿Cuál es el sueño de la comunidad de las hermanas en el trabajo misionero dentro de la arquidiócesis de Tlalnepantla? Otra vez. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el sueño de la comunidad de las hermanas en el trabajo misionero dentro de la arquidiócesis de Tlalnepantla? Pues yo tengo muy poquito que llegué. Yo en sí soy de las que estaban otras hermanas, ¿verdad? Y yo llegué en agosto del año pasado. Entonces tengo estos meses y realmente ha sido así como muy complicado, ¿verdad? Conocer toda la realidad de la arquidiócesis, pero así como yo puedo compartir, y a lo mejor como hemos compartido, ¿no? Aquí en comunidad, es que realmente las catequistas valoren la formación, porque yo creo que es un privilegio que otras diócesis quisieran tener, que su obispo apueste por tener un equipo especialmente para formación de catequistas, ¿no? En todo este es como decir, es muy especial, ¿no? Y uno que lo ve y uno que anda por muchos lados, uno va descubriendo que realmente aquellos obispos que se preocupan porque sus catequistas estén formadas, hay que darles un 10. Y yo creo que lo segundo es que las catequistas valoren esa formación y se comprometan, porque realmente no sé cuántas catequistas haya, porque yo ahorita no tengo los datos, porque les digo que acabo de llegar, pero son muy poquitas las que se están formando, son un mínimo, yo creo que ahorita estaremos como el 20 o 30%, y pues eso te habla de que falta muchísimo conciencia de la importancia de la formación de las catequistas, y ese sería así como que el sueño, ¿no? Que todas se formaran. Que la mayoría, por lo menos, menos, se formaran. Yo tengo otro sueño. ¿Cuál es su sueño? Mi sueño es que surjan misioneras catequistas de los pobres de aquí de Tlalnepantla. Sería muy bueno. Así como tenemos de Texcoco, de Durango, de Tula, de Celaya, y falta Tlalnepantla. Mi sueño es ese. Muy bien, pues espero que haya quedado resuelta la pregunta. Ya no olviden dejarnos sus comentarios y si hay alguna más, sí. Iki Padilla, muchas felicidades, hermanitas, saludos. Gloria López, saludos, hermanas, Dios las bendiga. Mariana Martínez, saludos, hermana Andrea. Y bueno, ahorita los demás comentarios pues nos los hacen llegar. Hermana, ¿cuál era, nos decía, el lugar donde así que recuerda? Acá no, ya nos dijo Andrea, Tampico. Yo he estado en muchos lugares. Yo realmente he tenido el privilegio de estar en muchísimos lugares diferentes. He estado en parroquias y a niveles de vicaría y a niveles de diócesis. Entonces, pues eso me ha dado así como que, bueno, me da así mucha alegría, ¿no? Pero, y encontrar un lugar así como decir, más bien yo diría que tengo como donde la experiencia fue en la línea de la comunión, del compartir y todo eso, sería una, y en la línea de la que, como la que te mueve el tapete, ¿no? Y te dice, ¿de veras esto? Yo creo que para mí serían como en dos líneas, ¿no? En la parte de eso, y en relación a que me movió mi tapete. Yo estuve en Saltillo, ahí estuve muy poco tiempo, realmente fueron meses, pero allí no estábamos en la evangelización, ahí se hizo una experiencia diferente y a mí me tocó, pues estábamos así como que hacer un poquito más bien labor social, desde nuestro carisma, que era todo un reto, ¿no? Uh-huh. O sea, porque realmente nosotros no estábamos en esa línea. Y creo que eso fue una de las cosas que a mí me ayudó, porque yo estuve en Cáritas, veía un poco el trabajo de Cáritas, apoyaba solamente así como en la línea del sentido de ser, ¿no? Visitar a la gente, visitar los asilos, visitar los comedores y conocer a las personas, ¿no? Pero en sí lo que estuve más fue en la Casa de Migrantes, hacer el proyecto para la Casa de Migrantes.
Y eso me ayudó mucho y por también que me estrujó, ¿no? O sea, te encuentras en realidades muy diferentes que nunca piensa uno tener, ¿no? Con los policías, o sea, y que realmente así como que tú dices, wow, ¿cómo le hago aquí? Sí, en esa parte, esa fue muy significativa para mí y realmente me ayudó a valorar muchísimo mi vocación y sobre todo mi vocación misionera. Y ya una muy significativa yo estuve en Texcoco, en la diócesis de Texcoco, pero en una vicaría. Y el trabajo, donde yo estuve con el decanato, pudimos hacer un trabajo eclesial, podríamos decir, muy fraterno, muy bonito entre los sacerdotes, otra congregación y nosotras. Y eso ha sido una experiencia que para mí ha sido así muy bonita, ¿no? Y decir que ahí estaba el hermano del padre, el señor Cuapio, y él decía, yo cuando leía los Hechos de los Apóstoles y que compartían y de esta parte, él decía, yo realmente decía que era una utopía, y dice, y estos 3 años yo he dicho que no la puedes vivir siempre, pero hay veces que todo confluye para que se viva, y creo que esa experiencia fue muy significativa porque no es tan fácil. Ajá. O sea, no es tan fácil convivir, compartir, orar juntos, trabajar juntos, sacerdotes, religiosas, y éramos esta congregación y otra congregación, poder llegar a ser lazos fraternos, o sea, es una experiencia muy bonita, ¿no? Ese es otro sueño aquí. Es otro sueño, que se logre hacer esa unión. Es otro sueño aquí. Que se necesita la estructura, sí. Tiene que haber una estructura. Se necesita una estructura que te favorezca. Pues ahorita mencionaban esta parte de, aquí tienen como que una labor muy específica, ¿no? En esta diócesis. ¿Cuál ha sido sus aspectos? Yo sé que tienen cambios ahorita. Bueno, a mí me tocó estar con la hermana Vero, con la hermana Mauri, que estaban, conocerlas un poquito. Y ustedes están con el DIPAC. Porque para aquellos que nos ven, ahora sí que, ¿cuál es la relación entre ustedes y el DIPAC? Pues nosotros somos el DIPAC. Exactamente. Exactamente. Es que ahí es lo que nosotros somos el equipo que conforma el DIPAC. Ok. Somos el equipo de la arquidiócesis que dice, ¿quién es el DIPAC? Pues nosotros somos el DIPAC. Okay. Es que es la dimensión, ¿verdad? Ajá. Es la dimensión de catequesis, ¿verdad? Y por eso para la evangelización y la catequesis, entonces nosotros somos somos los elementos, ¿verdad? Humanos de esa dimensión. Ajá. Entonces ya somos el enlace con las otras dimensiones, ¿verdad? Porque tampoco vamos caminando solas, ¿verdad? Por eso tenemos nuestras reuniones con el padre José Carmen, que era y todo, bueno, porque yo también tengo poco, yo llegué el año pasado apenas. ¿También? Sí, apenas llegué el año pasado, y con Sor Verónica, y fue que anduvimos en las zonas que nos tocó, y entonces yo fui conociendo, porque llegando y no, nada de que, mira, hice esto, no, y yo decía, es que no entiendo, y dice, no, pues vamos, ya va a entender, sí, ya va a entender, ¿verdad? Entonces, realmente en la marcha fui aprendiendo cómo se va caminando aquí el proceso de la diócesis, ¿verdad? Porque yo venía de Texcoco, un proceso muy diferente, totalmente otro, ¿verdad? Entonces, al llegar aquí, bueno, pues somos la dimensión. Sí. Que somos, es que el DIPAC lo podemos decir que hay en 2 niveles, que es el equipo base que se dedica al tiempo completo, ¿sí? Que está al 100, que somos nosotras, y otra parte que es los laicos, en este caso que son laicos, que ellos son parte del DIPAC, pero ellos no están a tiempo completo, ¿no? Entonces ellos aportan una parte, pero en sí los que sostenemos el DIPAC porque son de tiempo completo, porque están también las formadoras, ¿verdad? Entonces ya es otro nivel que están ahí, ¿verdad? Sí, también, entonces. En la nueva, hoy se habla de una iglesia sinodal, pues en la iglesia sinodal se habla de
ya no se habla de niveles, sino se habla de caminar juntos, acompañantes, más bien son facilitadores, acompañantes en el camino. Ese es el La sinodalidad. sinodalidad. Vamos Sí. juntos. Por eso compartí yo con algún grupo de catequistas en la plataforma. La vida consagrada no se concibe sin ustedes tampoco. O sea, vamos juntos como pueblo de Dios. Vamos juntos. Y ahorita, bueno, ya les tocó un cambio y justo con pandemia. Y con eso mismo han tenido que ir pues construyendo los elementos y en este trabajo. Ahora estamos ya concluyendo casi un año, ¿no? De catecismo, de trabajo más, ¿no? Ya llevan. Ahorita mencionaban esta parte del sueño, fíjense lo que mencionaba Arcángel, sí, dije, no me voy a equivocar. Mencionaba esta parte de que a veces es utópico el trabajar todos juntos, ¿no? Pero sin embargo se puede. ¿Cuáles las estrategias, cuál es lo que ustedes buscan ahora para que todos logremos trabajar en esta misma unión? Todos, ¿a qué nos invitan para poder hacerlo, a poder lograrlo y que pues se dé este trabajo y que aquí en nuestra diócesis también haya otra casa, ¿no? De ustedes. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo logramos? Yo creo que el primer paso es que todos, o sea, todos tengamos un gran sentido de iglesia, que todos nos sintamos corresponsables con la labor de evangelización o misión de la iglesia. Esa es la primera, tanto consagrados, sacerdotes y laicos, que miremos, no que caminemos todos pegados, sino que miremos todos hacia allá. Y entonces en esa parte, pues la segunda es, eso nos va a dar así como que ya me siento pertenencia a esto y entonces le apuesto por esto y le apuesto junto con otros. Es que es muy importante sentirse pertenencia de la diócesis, no de mi parroquia ni de mi capillita. Ajá, sí. Entonces yo creo que por ahí van las cosas y creo que ahora el nacional, ¿verdad? Sí, que pronto va a ser, ¿estamos en 15 días? Sí, pero nos proporcionaron a toda la República materiales muy buenos que han sido muy bien recibidos por las catequistas. Entonces yo creo que vamos dando pasitos, que es un proceso y que en su momento, que a lo mejor a nosotras no nos va a tocar verlo, pero a ustedes sí, ver que sí se puede, esa famosa utopía. Las utopías siempre tienen que ser, desde Tomás Moro que la escribió, entonces tiene que ser la utopía, ese sueño, ¿verdad? Porque acabo de leer algo por ahí que dice, la felicidad o el objetivo no es en la meta final, entonces el sueño se va cumpliendo a medida que vamos dando pasos y vamos disfrutando el camino. Entonces, lo que vamos llevando en el camino, para mí, así, creo que no podría exigirles más a las catequistas ahorita, en este momento, sobre todo por la respuesta que han tenido en las plataformas. No, es que fue, wow, así. Tenemos personas de 80 años en las plataformas. Y tenemos jóvenes que no entraban a la formación porque estaban estudiando y no podían, no tenían tiempo, y ahora pueden. Entonces va a quedarse las dos cosas, tiene que quedarse presencial y que tiene que continuar el digital. Entonces eso es ir disfrutando ya el camino que nos va presentando, y cómo hay señores, hay catequistas, ¿verdad? Entonces lo vamos viendo que el Espíritu Santo nos va llevando. Al menos a mí personalmente, yo decía, yo no sé manejar el Classroom, yo no sé cómo voy a calificar las tareas, cómo voy a hacer hacer presentaciones, correo electrónico y esto, sí, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y luego ves que están ahí las señoras, mira, que píquele aquí, que haga es que estoy desde el celular, es que estoy oye, lo motivan. Oye, así como que estoy bien viva, ¿no? Ponte viva, María Andrea. Entonces yo creo que sí, el Señor nos va a dar
frutos muy bonitos y están participando también en los talleres y catequistas muy solidarias de unas con otras, al menos la experiencia que vamos en y lo que yo conozco, las otras zonas pues no se van a quedar atrás en solidaridad, pero por ejemplo en Interlomas como trabajan las catequistas y no tienen así como mucho tiempo, entonces ellas optaron por hacer la próxima semana los talleres que nos mandaron de allá. ¿Verdad? Nosotros los dimos primero en síntesis, pero ellas las van a dar 1 hora todos los días, nada más el primer día 1 hora y media. Y entonces las de la Piedad, de la parroquia La Piedad, ponen, me dicen, Sol Andrea, suba la invitación con el link y todo, el ID, para que las catequistas que no pudieron hacer sus talleres por lo que haya sido en su parroquia, su capilla, lo pueden hacer aquí con nosotras. Entonces, dice, nosotros compartimos con mucho gusto en horarios de mañana y de tarde, de lunes a jueves. Entonces, ahí está el Zoom, ahí está todo. Entonces, se van dando, fíjate, se van dando esos pequeños frutos o grandes frutos. Y yo creo que el Señor es el que nos lleva. El que provee todo. Él es el que va, Él ya tiene visto todo. Sí, exactamente. Entonces, así. Kenia Espinosa, es muy enriquecedor escuchar sus experiencias. Saludos a Arcangelina, linda tarde. José Cabrera, hola Liz, hola hermanas en Cristo Jesús. Creo que su labor es muy hermosa y de mucha alegría. Les pido que sigan trabajando para el reino de Dios y que su labor de evangelización esté iluminada por el Espíritu Santo. Jocabet Cadena, saludos a nuestras hermanas misioneras catequistas de los pobres. Dios las bendiga en su ministerio. Mucho que aprender de ellas y con ellas. Y pues sí, ahí están. Y entonces yo creo que ahora este proceso que nos llama tanto a la sinodalidad, esta palabra, esa palabrita que ahora tenemos mucho, que la empecemos a vivir más y que logremos todos pues trabajar en conjunto, en comunión, como la iglesia nos da. Pues me gustaría también que nos compartieran si hay alguna jovencita, alguna catequista que le gustaría pues participar o conocer más su comunidad, en dónde pueden buscar información, a dónde se acercan. ¿Qué les sugieren ustedes? Pues nosotras en cada comunidad acompañamos al ser humano. Hay una de nosotras que es encargada que nosotros le llamamos al pastoral vocacional, de acompañar a todas aquellas chicas que tengan inquietud o que quieran conocer más la congregación. Entonces, pues esa aquí a nosotros nos identifican como el DIPAC, Así es. Sí. Entonces en esa misma nos pueden ya contactar, preguntar y contactar, y ya la que lleva el acompañamiento. También tenemos una página de misioneras catequistas de los pobres, que esa es de nuestra congregación, y también ahí también pueden subir sus comentarios, también pueden hacer las preguntas, y la encargada, que tenemos una encargada a nivel congregacional, y ya ella pues las va dirigiendo, o sea, les va a decidir si es por este rumbo o del rumbo que le quede más cerca y que vean más convenientes para esto. Y depende de lo que también sus inquietudes y lo que deseen. Exacto. Sí, en la Ciudad de México hay una casa y ahí está también la hermana que es responsable, y la página se llama Vocación Misionera en el Facebook, por ahí. Ahí la pueden buscar. Sí, Vocación Misionera. Vocación Misionera. Sí, y entonces ya ahí depende de dónde se comuniquen. De hecho ya tenemos hermanas que Sor Karina, ella se comunicó por correo electrónico. Ok. Todavía no había tantas cosas y ella por ahí inició por un correo electrónico, ¿verdad? Entonces, Karina y Olga. Sí, Olga también. Algunas. Sí, hay una que ha preguntado de Perú, ha preguntado, entonces aquí estamos. Y la semana pasada vimos una chica en la parroquia de Reina de las Américas, que era la Magdalena, por el camino a San Francisco de Yotusco. Una chica que se puso así, ¿verdad? Entonces probablemente pida alguna información, la primera, ¿verdad? Sí. Y quedamos de ir a llevarle alguna información también. Entonces,
Bueno, esperemos en Dios que se dé esa vocación, que se Sí. logre. Vamos a ir cerrando la entrevista. Sí. Y antes de cerrarlo, me gustaría, yo les preguntaba a ellas en qué zona están, porque cada uno, ¿cuántas son aquí en la casa? Sí. Son 5 en la casa. Sí. Y bueno, cada una de ellas tiene pues sus labores y sus actividades muy Sí. definidas. Entonces, incluso tienen hasta sus zonas pastorales también definidas. No Sí. crean que todas están, no. O sea, tienen así como que bien definido cada parte. ¿No? Entonces me gustaría que nos, pues aprovechando el medio, un mensaje para las catequistas de nuestra diócesis, que les quieren decir, ahora sí que aprovechando este espacio, decirles a ellas, pues casi ya todos estamos cerrando ciclos, estamos en época de confirmaciones, de comuniones, ¿qué nos espera? ¿Qué palabras nos dan de ánimo para lo que viene? Bueno, yo nada más decir, yo junto con otra hermana estamos en las zonas, somos las responsables directas de la formación de las zonas 1, 3, 4 y 5. Sí, de 4 zonas. 1, 2, 4 y 5. Somos las encargadas de ir directas, de estar acompañando a las catequistas, pero en sí con todas. Entonces, nada más de invitarlas a que sigan en esta actitud de hacer comunión con todos, ¿verdad? Somos parte de una iglesia, trabajar por la comunión, trabajar por el caminar juntas y también la formación, que es muy importante, más ahora que ya la catequesis va a ser ministerio, ¿verdad? Ya está aceptada y eso pues también va a implicar un poquito más, ¿verdad? De la catequista, ¿verdad? Tendrá un poco más de exigencia y entonces pues a lo mejor si quieren todas recibir el ministerio nos vamos a tener que esforzarnos un poquito más en la responsabilidad y la corresponsabilidad y en la formación. Bueno, pues Sor Flor y yo, María Andrea, estamos responsables en la zona 2, 6 y 7. ¿Qué les digo a las catequistas? Bueno, como ya las conocí mínimo medio año en el presencial hasta que llegó la pandemia. Entonces ya más o menos entramos en confianza, ¿verdad? Ya las conozco y creo que me conocen. A lo mejor me conocen más ellas a mí que yo a ellas, porque pues son muchas. Entonces, ¿qué les digo? Yo les digo esto, lo que en las plataformas hemos saboreado, hemos compartido. Todo es bueno, nuestros libros, podemos aprender muchas cosas, pero ellas mismas lo comparten. Dice, podemos enseñar muchos libros, pero tenemos que dar la catequesis, hacer resonar en el corazón y en la mente de nuestros interlocutores a Jesús, la presencia de Jesús. Entonces, ¿cómo se logra que el otro o la persona, nuestros interlocutores que tenemos enfrente, descubran a Jesús? Pues es nuestro cuerpo. Jesús se vale de nuestro cuerpo para transmitir su amor, su misericordia, su bondad, su ternura, que es lo que ahorita necesitan. El padre, el señor obispo, don Jorge, nos ha dicho, consuelen a mi pueblo, como el profeta Isaías. Y hemos tenido muchas experiencias, ¿verdad? Así en la plataforma, que nos hacen sentir muy cercanas. Entonces, pero como lo hemos visto en los retiros, en las celebraciones ante el Santísimo que hacemos, que solamente a los pies del Maestro podemos adquirir este corazón compasivo. Él nos lo va a transmitir. Entonces, sí, yo las invito a no dejar su oración personal y el encuentro con el diario todos los días. Y de esa manera, y sin esforzarnos mucho, los demás descubrirán a Jesús en cada uno. Así sea. Y pues vamos a nada más para conocerlas un poquito más a ustedes. Siempre tenemos 5 preguntas. Ustedes están acostumbradas a hacernos exámenes. Entonces ahora yo les voy a hacer una a ustedes. Entonces, las respuestas se las saben, es muy sencillo. No, sí las saben. También sé reprobar. Entonces, pues bueno, es para conocerlas un poquito más, porque a veces, pues las vemos que, una por aquí por allá, y poco, ya creo que ahora ya tenemos menos tiempo para poder incluso hasta para platicar, ¿no? Saber cómo están, qué necesitan,
en qué las podemos apoyar o en qué no, porque a lo mejor también es no estorbando, ¿verdad? A veces, pero poco a poco tenemos esa parte de ustedes como personas, ¿no? Entonces, pues hoy queremos conocerlas también en ese aspecto y nos gustaría primero saber cuál es su comida favorita. A ver, ¿qué nos platica? La mía son los chiles rellenos con carne. Rellenos de carne. La mía son las enchiladas, pero dulces, al estilo de mi pueblo, Zacatecas. Tendremos que probarlas. ¿Qué tal? ¿Cuál es su lugar favorito para descansar? Yo aquí la sala, viendo algo, cualquier cosa, no importa, no. Es más, a veces ni viendo cosas así, pero eso, sentarme, porque es el único lugar donde me siento. Muy bien, y que puedo y que tengo que hacer un gran esfuerzo. A mí me gusta mucho descansar en mi cuarto escuchando música. Me pongo mis audífonos para no hacer mucho ruido. Entonces me encanta la música. Entonces yo con música descanso, sí. Y bueno, la otra serie entonces, ¿cuál es su música favorita? A mí en este momento de mi vida, de mi etapa, ya es la música más relajada, más clásica, así más que me ayude así a concentrarme, a relajarme, a tranquilizar. Fíjate que a mí me gusta toda la música, toda, la ranchera, toda, me encanta Antonio Aguilar, los Tigres del Norte, pero también me encanta la música clásica, me gusta mucho y bueno, siempre me ha gustado, en mi casa somos muy musicales y muy argüenderos. De hecho, hoy hay una fiesta con mi mamá que cumple 93 años y los nietos se reunieron, entonces mi mamá canta todavía con el conjunto, el que va a tocar, ella canta. Sí, a sus 93, no se le olvida. Entonces a mí me gusta mucho la música, lo único que no me gusta es el reggaetón, ¿verdad? Pero de ahí, según el momento, pero me gusta también la música clásica y me gusta también la ópera cuando la entiendo. Por ejemplo, me gusta mucho que después la sacó Magneto, ¿verdad? No era de mi tiempo, pero como quiera, por ahí lo escuché. El canto de los esclavos es bellísimo. Yo solita me pongo a verlo en la computadora y cuando estoy oyendo, a la vez se me salen las lágrimas de emoción porque yo me imagino al pueblo así, pero es una música que te llega. Entonces yo soy música, sí, los trillos, todo eso me gusta. Muy bien. Aunque hace mucho que no tengo tiempo de oír nada. Pues es que ahora hay que estar metido en otros lados en la computadora. Sí. ¿Cuál es su cita bíblica predilecta con la que se identifica? Yo la de Juan 10:10. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. A mí me gusta mucho, y es una de mis citas, me gusta mucho y la saboreo, la de Mateo, y se me olvida el capítulo, de protestante me muero de hambre, porque se me olvidan los capítulos, pero la cita dice, vean los pájaros del cielo, ni siembran, ni cosechan, los lirios del campo, entonces no te preocupes más, y su Padre Dios los alimenta. Se me hace así tan tierna, esa es mi cita favorita. ¿Y cuál es el santo o la santa con la que se identifica? Sí. Yo con el Sagrado Corazón de Jesús, que yo les compartí a las hermanas que de eso desde niña. Mi mamá nos infundió mucho el amor al Sagrado Corazón, a invocarlo, a rezar su nombre, su oración. Entonces es algo que yo traigo desde niña. Y lo sigo con él. Lo he fortalecido porque es uno de los patrones de la congregación. Pues he fortalecido eso que ya tenía de mi niñez, lo he fortalecido. ¿Sí? Yo la Eucaristía, la adoración al Santísimo Sacramento, como esté. Porque en mi pueblo somos muy eucarísticos y la gente, yo cuando era niña, mi abuelito me llevaba a las horas santas que eran preciosas, con muchas flores blancas siempre, los domingos terceros,
y las 12 velas, siempre había 12 velas, y la parroquia es muy bonita y muy artística, muy bonita, muy sencilla, era de cantera y todo así, pero el sacerdote, yo lo tengo aquí, ¿verdad? Mi abuelito me llevaba y me decía que cada una de las velas eran los 12 apóstoles, y que así estaba el cielo. Entonces a mí se me hacía bellísimo aquello, ¿verdad? Las flores blancas, el incienso, y mi abuelito diciéndome todas esas cosas. Yo tenía 3, 4, 5, hasta que crecí. Y luego la gente del pueblo, el barrio, ¿verdad? Si iban las señoras al molino, entonces mi abuelita, yo acompañaba a mi abuelita a veces y me decía, vete, vamos a ver a nuestro amo. O sea, así lo trataban, ¿verdad? Y eran de la adoración nocturna, eran de la vela perpetua. Entonces yo acompañaba a mi mamá a la vela perpetua y decían que a cuidar al Santísimo, pues la chica. Pero yo, para mí, el Santísimo Sacramento es, y la Virgen María. La Virgen María. La Virgen María. Sí. Y bueno, también hay santos, sí. A mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho Santa Teresita del Niño Jesús. Y últimamente pues me está gustando Santa Teresa. ¿También? Me seguías también, estoy leyendo. Entonces sí me gusta. Pues ya ven cómo sí se ven todas las respuestas. Pues muchas gracias. La verdad es que es un gusto platicar con ustedes de manera cercana. Yo he tenido la oportunidad de venir a su casa en otras ocasiones con Sor María Luisa, pero no había tenido oportunidad. A lo mejor las veía pasar porque luego andan pues así haciendo sus cosas, pues de su casa, obviamente. Pero bueno, no tenía el gusto de poder platicar con ustedes, y para mí es una alegría poder conocerlas un poco más, y sobre todo pues poder transmitir esta cercanía, de amor de Dios hacia los que nos siguen en las transmisiones y a los otros catequistas que también a lo mejor pues no pueden, ¿no? También. Gracias. Y nosotros cerramos nuestras entrevistas con una oración, o el sacerdote nos da la bendición. Entonces, en este caso pues nos gustaría que ustedes nos ayudaran con una oración para cerrar la transmisión para los que nos siguen. Te damos gracias, Señor. Señor y Dios nuestro, te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, Defiéndenos en la lucha. que Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, de verdad. Que Ustedes. tengan una muy bonita mañana, que termine su día, y pues esperemos que prontamente nos veamos en otros terrenos y saludarnos con gusto. Y pues los que nos siguen en la transmisión, gracias por acompañarnos. No olviden ver nuestro programa de radio en la semana, los jueves, y la siguiente entrevista el próximo sábado. Muchas gracias. Muchas Que Dios los bendiga y nos vemos prontamente. Muchas gracias. Gracias. A ustedes.